Buen día, estamos con el profesor Oscar Dancourt del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar un poco sobre la actual coyuntura económica. Hay las cifras del Ministerio de Economía planteaban que llegar al 4% al año. Estaban un poco esperanzados en que la tasa de inversión pública iba todavía a crecer más que la de casi el tercer trimestre, que había sido muy alta, y la expectativa era que con eso se lograba reactivar pues los empleos y que ya la economía como que entraba en una nueva fase. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en este periodo? Habría que distinguir entre los datos de producción y de nivel de actividad económica y los datos de empleo, porque cuentan historias diferentes, ¿no? El dato, digamos, la mejor cifra para discutir qué pasa con la actividad económica urbana es el PBI no primario. ¿Sí? ¿Cuánto crece el PBI no primario? Este PBI no primario es la producción total anual a la cual se le resta la agricultura, la minería, la pesca y las actividades de transformación vinculadas a estos sectores. Te queda un 80% del PBI y eso es el PBI urbano del sistema de ciudades del Perú. Eso creció por encima del 7% promedio anual hasta 2013. A partir de ahí se cayó a menos de la mitad. 2015, 16, 17 creció por debajo del 3%. ¿Sí? Y en el 2014 ha habido una pequeña recuperación y la tasa de crecimiento ha subido a cerca de 4, no sabemos si va a llegar a 4, pero del PBI no primario, según los datos del reporte de inflación del Banco Central de Reserva, está ahí en 4 más o menos. ¿No? Con esta desaceleración notable de la economía urbana, el crecimiento del empleo en el sistema de ciudades se cayó. Notablemente, dejó de crecer. Principalmente el dato de empleo que usamos es el dato de empleo formal, digamos, en empresas de más de 10 trabajadores, donde básicamente están los asalariados. ¿Sí? El número de independientes no hay que crece en el auge y disminuye en la recesión. ¿Sí? Pero en el empleo en empresas de más de 10 trabajadores, que es, digamos, para Lima un 40% total y para todo el Perú urbano un poco menos, ese empleo se mueve con el PBI no primario. ¿Sí? Entonces, cuando ha habido recesiones, como por ejemplo 98-2000, 2008-2009, cae la tasa de crecimiento del PBI no primario y cae el empleo. Se reduce eso significativamente. ¿Sí? En este último periodo, a partir del 2013-14, no solo se ha caído la tasa de crecimiento del PBI no primario, sino que el crecimiento del empleo en empresas de más de 10 trabajadores, el empleo formal, ha dejado de crecer. En el auge crecía pues a tasas de 8 o 7% anual. A partir de 2014, 15 empezó a crecer muy poquito, 1,5%. Y a partir de mediados de 2017 hasta casi finales del 2018 se ha contraído, ha disminuido, se han perdido, destruido empleos. No es que se han creado poquitos, sino que ha disminuido. ¿Sí? Y en este último periodo, digamos, la segunda mitad, o quizá un poquito antes del 2018, se crea una divergencia entre los datos del PBI no primario y los datos de empleo. Una divergencia que por primera vez veo en los últimos 20 años. ¿No? Según los datos del PBI no primario, la actividad económica está creciendo. Según los datos de empleo, no.
está estancada o decreciendo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Datos del Ministerio de Trabajo que miden los empleos en empresas de más de 10 trabajadores en todo el Perú urbano. Lima son 30 ciudades en total. Esos datos de empleo están cayendo, disminuyendo desde mediados de 2017 hasta casi fines de 2018, y en octubre, noviembre, diciembre, ya no me acuerdo si son 2 o 3 meses hasta noviembre, crece, pero mínimamente, ni siquiera 1%. Entonces, están, digamos, los datos de empleo para Lima metropolitana, ¿sí? Podemos compararlos, vienen del INEI y vienen del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Los del Ministerio de Trabajo dicen que está creciendo un poquito, los del INEI dicen que está decreciendo un poquito, ¿sí? Y en Lima está pues 3/4 partes del empleo moderno, formal, en empresas de más de 10 trabajadores de todo el Perú urbano, ¿no? Entonces, si miramos por el empleo, la economía está en recesión o estancada desde mediados de 2018, desde 2017. Pero el MEF y el BCR han dejado de utilizar las cifras del INEI y del Ministerio de Trabajo, que antes las usaban. Simplemente han dejado de usarlas y ahora han sacado unas nuevas cifras que vienen de la SUNAT y que dicen que el empleo moderno está creciendo a 4 o 5% anual. Estamos en un auge como no hemos visto en muchos años, ¿no? Y ese es el principal problema. Ahora, yo creo que las cifras del Ministerio de Trabajo y del INEI son las correctas, claro, ¿no? Y hay digamos, vamos a llamarlo así, un dato extra que tiene consistencia con los datos del INEI y del Ministerio de Trabajo y no con los datos de SUNAT que usan MEF y BCR. Apoyo Consultoría tiene un índice de confianza del consumidor en Lima metropolitana. Y este índice de confianza del consumidor tiene varios componentes, y uno de esos componentes tiene que ver con el mercado de trabajo en Lima, ¿no? Y la opinión puede ser, digamos, optimista cuando es relativamente fácil conseguir empleo en Lima, o pesimista cuando es difícil conseguir empleo en Lima, ¿no? Y los datos de apoyo muestran que efectivamente el pesimismo impera en ese sector con respecto al mercado de trabajo desde mediados o más, desde principios de 2017. Y para finales de 2018 está en uno de sus puntos más bajos, ¿sí? Entonces, este dato es consistente con el hecho de que es difícil, muy difícil encontrar trabajo, que no se están creando empleos modernos, y no aparece directamente, pero, digamos, si uno suma la gente que quiere trabajar, o porque no tiene trabajo y está buscando, o porque tiene trabajo y no tiene las horas suficientes, por ejemplo, trabajan menos de 35 horas, que es como a la semana, que es como calcula el INEI, llegamos al 20% de la fuerza laboral de Lima, de 5 millones y pico de trabajadores, 1 millón. Es un montón, ¿no? 1 millón de gente no tiene chamba suficiente, o porque no tiene ningún trabajo, o porque el trabajo que tienen es simplemente a tiempo parcial y ellos preferirían trabajar a tiempo completo. Entonces, ese es correcto el panorama. Solo una última cosa, una última cosa, esta respuesta es tan larga, pero es básicamente una descripción. Una última cosa: no solamente no se crean empleos en el sector urbano moderno, sino que se están destruyendo, ¿sí? Sino que además la gente que busca empleo ha aumentado enormemente, porque en los últimos 2 años han ingresado 650.000 inmigrantes venezolanos, ¿sí? De los cuales, según he leído yo las cifras, 80 y tantos % se quedan en Lima, ¿sí? Entonces, la fuerza laboral en Lima debe haber aumentado notablemente, mucho más allá del 5%, 6%, dependiendo de cómo sean los cálculos, pero
Probablemente ha aumentado 7% entre 2016 y ahora 7-8%, ¿no? Y entonces tenemos una situación donde no se crean empleos, ¿sí? Y hay una masa enorme de gente que los busca, ¿no? Y entonces vemos pues 15 tipos en la esquina del semáforo tratando de vender esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no se crean esos empleos modernos. Y esta gente es catalogada cuando está en la esquina del semáforo y obtiene algún ingreso y trabaja algunas horas, es catalogada como independiente ocupado. Claro. ¿Es cierto? Entonces, por eso es que no tomamos en cuenta los empleos en las empresas de 1 a 10 trabajadores, porque el grueso de esos son independientes. Y eso no... Entonces, ese es el asunto esencial. En las circunstancias actuales, si no, la economía no crece y no está creciendo lo suficiente para crear esos empleos, bueno, vas a condenar a un segmento enorme de trabajadores a mendigar, a la pobreza masiva, ¿no? Claro, tú nos estás diciendo varias cosas bien importantes que se están perdiendo en medio de todo este discurso de los problemas y el escándalo de los cambios políticos y lo de corrupción. Me parece central el hecho de la inconsistencia de cifras mostradas por el Ministerio de Economía que muestran un crecimiento del empleo frente a 3 o 4 indicadores o fuentes que están mostrando que en realidad no se están creando, más el tema que señalas de el aumento de la búsqueda de gente que de una oferta de mano de obra, ¿no? que es impresionante, ¿no? Entonces, ahora el otro elemento es ¿por qué habría esa disociación, ¿no? O sea, por los sectores que explican ese crecimiento en el PBI no primario puede ser un elemento, o todo estaría básicamente explicado por el tema migratorio, o principalmente por un tema migratorio, porque, digamos, tú estás señalando claramente que las migraciones ya muestran un efecto de desplazamiento laboral y no solo de una tendencia baja del salario, ¿no? Que es lo que encontraste en un trabajo previo. Bueno, los datos indican también que hay los datos del INEI indican que hay una caída de los ingresos mensuales promedio, los ingresos promedio mensual de los trabajadores, ¿no? No es solo el tema del empleo, sino los ingresos. Estoy hablando de ingresos nominales, ¿no? Yeah. O sea, en soles. No es que estamos diciendo cuánto compraban reales, el año pasado y cuánto nada, con inflación ahora. Nada, los nominales. ¿Cuántos soles reciben? Esos están disminuyendo. Están los datos en este último informe del INEI de septiembre, octubre y noviembre. No recuerdo realmente los números, pero hay cosas que son claras, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, la fuerza laboral limeña por nivel de educación, todos los niveles de educación, salvo universitaria, la fuerza laboral que tiene, digamos, una carrera universitaria, todos los otros niveles reducen sus ingresos nominales. Si lo ves por actividad económica, en Lima metropolitana, todas las actividades reducen el ingreso promedio mensual por persona ocupada, salvo el de la manufactura. Y así podemos seguir, ¿no? Eso no se ha visto antes, ¿no? No, que yo sepa, he estado mirando los números. En los últimos 20 años eso no ha ocurrido. La situación del mercado laboral es, para hacerla simple, es un exceso de oferta de trabajo enorme que está presionando hacia abajo los salarios en circunstancias en que el aparato productivo no crea nuevos empleos. El aparato productivo moderno, digamos, empleos asalariados. Si tú miras qué pasa con los asalariados, se reduce el número de los asalariados entre el año pasado, fin del año pasado y fin de este año. Si tú miras trabajadores con seguro de salud o seguro privado, no tomamos en cuenta el SIS, también se reduce el empleo. Básicamente es el trabajo asalariado el que se está contrayendo. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, las empresas en la economía urbana producen más y emplean más si pueden vender más. Y está claro que no están vendiendo más. Y entonces a mí me parece que ese diagnóstico es el real.
y el diagnóstico, digamos, del Ministerio de Economía y del Banco Central, que dice que la economía está creciendo y se crean nuevos empleos y aquí que todo va bien, es el diagnóstico de un universo paralelo que en realidad no sé quién exactamente vive ahí, ¿no? Krugman cuenta una historia, ¿no? Que le podemos llamar el efecto Potemkin, ¿no? Dice que una de estas zarinas de la Rusia con zares, de los zares, ¿no? Tenía un primer ministro que se llamaba Potemkin. Del acorazado, ese mismo, el de la película, ese mismo, ¿no? Ese. Entonces, este ministro Potemkin le decía a la zarina, que yo no me acuerdo si se llamaba Catalina o no, que en realidad pues la economía rusa estaba creciendo y se estaba desarrollando y el capitalismo estaba germinando en Rusia, digamos, ¿no? Y entonces, para hacerle ver que eso era lo que ocurría, la llevaban a pasear por distintos lugares, por pueblos, ¿no? Pero Potemkin armaba pueblos falsos, ¿no? Entonces ponía, digamos, la fachada, ¿sí? Ponía unos cuantos personajes trabajando ahí y hacía pasar, digamos, el carruaje de la zarina por ahí para que vieran, ¿no? Entonces una vez que pasaba la zarina, empaquetaban todo y lo llevaban 50 kilómetros más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que el MEF y el BCR están haciendo una especie de efecto Potemkin, no para los trabajadores que saben qué cosa es lo que está pasando, como demuestran las encuestas de apoyo, consultorías con las cuales construye el índice de precios, el índice de confianza del consumidor. La gente sabe lo que está pasando, pero arriba en el gobierno no tienen idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que por eso le podemos llamar a esto el efecto Potemkin. Está bueno, es otro aporte a la macro. Pero además del tema de corto plazo, ahora ofrecieron en el CADE, ¿no es cierto?, la reforma laboral, porque según eso, con una reducción de derechos laborales, vamos a conseguir mejorar la competitividad, porque estamos con sobrecostos, los llamados sobrecostos no salariales más altos de la Alianza del Pacífico, de la región, pero viendo estas cifras que tú estás mostrando, realmente es otra realidad paralela de la que estamos hablando, o sea, porque van a quitarle derechos a los trabajadores, pero no vamos a tener una mejor competitividad ni productividad por ese camino, digamos. Yo creo que ahí hay un error de fondo, de base, ¿no? De pensamiento, un error de diagnóstico notable, que en realidad viene de una sección de la ciencia económica, ¿no? Pero el punto es simple. El argumento detrás de esto es que se van a contratar más trabajadores y va a haber más empleos si son más baratos. De la de cholo barato, pues que entonces, si los trabajadores son más baratos porque le rebajamos el salario o porque le quitamos el CTS o se lo reducimos a la mitad, etcétera, 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 ¿no? Una economía de mercado capitalista va a crear más empleos. Y yo creo que ahí es donde está el error profundo. Veamos el efecto del impacto, digamos, de la inmigración venezolana. ¿Ha abaratado los salarios? Sí. ¿Cómo van a competir los venezolanos por los escasos puestos de trabajo formales que hay si no es ofreciendo un salario más bajo, bajos y peores condiciones de trabajo? ¿Cómo lo van a hacer? Cualquiera haría lo mismo. El problema... Y eso está ocurriendo hace como 2 años. Así digamos. Es. Y no es que se han creado empleos. La economía ni la competitividad. Así es. Los empleos se han destruido durante este último año y pico, ¿no es cierto? Entonces, eso no funciona. El punto simple es, las empresas de la economía urbana van a generar más empleos si pueden producir más, y van a producir más si lo pueden vender. Y entonces lo que tenemos que discutir es qué factores determinan la demanda, las ventas de ese conjunto de empresas que operan en el sector moderno, que contratan mano de obra asalariada si es que pueden producir y esa producción la pueden vender, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entramos en la discusión. Digamos, para resumir el asunto, hay 3 factores básicos. Las condiciones internacionales, precio de las materias primas,
Si los precios del cobre, del zinc, etcétera, son altos, hay una serie de mecanismos que hacen que la economía se mueva, ¿sí? Y se mueve el sector urbano y se crean los empleos. El otro factor es la política monetaria, ¿cierto? Si el Banco Central baja las tasas de interés y hace que el crédito sea abundante, se gasta más, las ventas aumentan, se produce más, se emplea más. Y el tercer factor es la política fiscal. Si el Ministerio de Economía, en vez de hablar de reformas estructurales, aumenta la inversión pública, ¿no es cierto? Entonces se mueve la industria de la construcción, eso mueve otras industrias, la economía se levanta. ¿Qué sabemos sobre estos tres factores que, a mi entender, determinan la producción y la creación de empleo en la economía del Perú urbano? Bueno, los precios de las materias primas están cayendo. ¿Sí? Hay una incertidumbre básica por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿sí? Y además el Banco Central norteamericano está subiendo las tasas de interés. Entonces, necesita margen para bajar también las internas, ¿no? Esos factores hacen que los capitales salgan de la periferia, por eso la crisis argentina o la crisis turca, ¿sí? Y además que los precios de materias primas se caen, ¿cierto? Entonces, eso es ¿cómo diríamos? Ese es un impulso recesivo sobre la economía peruana. Digamos, la economía se frena por este impulso que viene de afuera, ¿no? Que no la mueve hacia adelante, sino la paga. Política monetaria, es verdad que el Banco Central ha bajado la tasa de interés, la de corto plazo, digamos, las tasas de interés que se cobran los bancos por prestarse dinero a un día. Pero las tasas de interés de plazos más largos en soles, a pesar de que el banco la ha bajado, la de corto plazo, su tasa de interés de referencia, como se llama, están subiendo. Si uno mira los datos de las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años, etcétera, esas tasas están subiendo. Y esas tasas de plazos más largos que están subiendo son las que inciden sobre la demanda agregada, la renta, etcétera. Entonces, si miramos el crédito ha empezado a crecer un poquito más rápido. Sí, pero si miras la cifra, 10%, el crédito en soles, es la más baja de los últimos 15 años. La tasa de crecimiento del crédito. Entonces, la política monetaria no está frenando la economía, si tú quieres, pero en realidad tampoco la está moviendo. ¿Por qué? Porque las tasas de plazos más largos están subiendo y el Banco Central debería hacer algo para que no suban, ¿cierto? Hay mecanismos. Y el crédito en soles no está aumentando a una tasa suficiente. Y finalmente, el MEF está frenando la economía. Se ha puesto de acuerdo, digamos, con el contexto externo adverso para frenar la economía. ¿Qué está haciendo? Reduciendo la inversión pública. La inversión pública del año 2018, total, según datos del Banco Central, es la más baja de los últimos 10 años en términos de PBI. Ni siquiera llega a 4,5 puntos el PBI. Es la más baja de los últimos 10 años, con una excepción, la del año 2017. ¿Sí? Y entonces esa tasa de crecimiento que nos dicen de la inversión pública, enorme, claro, es porque están comparando el piso de los últimos 10 años, con 4% del PBI, con el pico con un incremento pequeñito de 4 a 4,3 o a 4,4, ya no me acuerdo, del PBI. Si tú quieres que la economía se mueva, el gobierno tiene que gastar 5 o 6 puntos del PBI en inversión pública. Todo lo demás es tonterías. Pero ¿qué hace el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía tiene la película clara. Lo que ellos quieren es reducir el déficit, y eso es lo que han hecho. Ha aumentado algo la recaudación tributaria, ¿sí? Y en vez de aumentar la inversión pública, han reducido el déficit. Entonces, ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni el contexto externo promueven el aumento de la producción y la creación de empleos en la economía urbana. Y eso es lo que explica por qué estamos en esta situación. Ahora, el MEF y esta gente que cree que los salarios son muy altos en el Perú, ¿no? Ha decidido que en realidad la manera de salir de esta recesión es bajar los salarios. Eso es lo que se discutió en la crisis de los años 30. En la gran depresión de los 30, con Robbins. No han aprendido, han pasado casi un siglo, no han aprendido nada.
Hay que bajar los salarios. ¿No es cierto? Hay que bajar los salarios para salir de la recesión. ¿Qué cosa? Los trabajadores no consumen, no compran, ¿qué hacen? Ahorran toda su plata, la guardan debajo del colchón. Están locos. Y ya llevamos, si contamos, 14, 15, 16, 17, 18. Ya llevamos 5 años con tasas de crecimiento inferiores a la mitad de las que teníamos antes. Y le quieren echar toda la culpa al costo de la mano de obra. Trabajadores. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que están completamente equivocados. ¿Qué proyecciones? Bueno, las mejores proyecciones son las que están en el reporte de inflación del Banco Central de Reserva. Proyecciones de política fiscal. No va a empujar la economía. El Banco Central tiene un cálculo para saber si la política fiscal, digamos, empuja la economía hacia adelante o la frena. En los últimos 4 o 5 años la ha frenado, según este cálculo, ¿no? Es lo que se llama el impulso fiscal ponderado. ¿Ah? Solo en el 2018 hay un pequeño impulso fiscal expansivo, positivo, ¿no? Y yo creo que si se incluye ahí el hecho de que buena parte de ese gasto de inversión es en la refinería de Talara, que es básicamente, yo que diría, está media paralizada ahora, ¿no? Pero básicamente gasto en importaciones, porque eso no se producen esas cosas acá. Yo diría que en realidad el impacto va a ser pequeñito. ¿Y qué proyecta para el 2019? Una política fiscal contractiva, o sea, un freno adicional. ¿El contexto externo va a mejorar? Difícil. Difícil, ¿no es cierto? Es difícil, digamos, de apostar a eso. ¿Y la política monetaria va a impulsar la economía? No parece. Entonces, si esas dos cosas que están bajo el control digamos, de la sociedad y del gobierno peruano, que son la política monetaria y la política fiscal, si esas dos cosas no cambian, la economía no se va a reactivar, aunque reduzcan los salarios a la mitad. Y si los reducen a la mitad, seguramente se va a recesar. No va a haber una reactivación. Bueno, muchas gracias, Óscar. Yo espero que estos aportes significativos al debate permitan discutir lo que es el tema de la corrupción, que hay que combatir, por supuesto, pero estamos descuidando estos elementos y son centrales para el bienestar de la gente. Sí, yo solo quería, estoy totalmente de acuerdo con esa lucha anticorrupción, que hay un conjunto de sectores, incluyendo el presidente Vizcarra, han lanzado adelante, me parece muy bien, pero creo que no hay que olvidar esta cuestión económica que es esencial para mucha gente. Así es, justo tenemos un foro el jueves sobre modelo y corrupción para discutir estas cosas. Gracias.